Chicos, seguimos. Entonces vamos a ver la decadencia y fin del Imperio Romano de Occidente. La caída del Imperio Romano básicamente se va a deber a este personaje, a los bárbaros. A estos bárbaros que un inicio no era peligro para Roma. Se le veía, había un intercambio comercial, cultural, pero no les veía porque les veían como personas incipientes, que no tenían aspiraciones, les humillaban a ellos. Pero no tardíamente eh, se dieron cuenta cuando ya los bárbaros se habían organizado y empezaron a atacar Roma. Es así que ellos van a tomar el control y Roma va a ir entrando en su decadencia. Muy aparte del aspecto político, económico, la corrupción que existía dentro del imperio. Entonces, al final del imperio romano, los bárbaros que significan pueblos extranjeros o salvajes o incultos, estos eran que vienen a ser hoy en día los germanos. Las relaciones podían ser pacíficas, que había contactos, ¿no? Contactos comerciales entre ambas, entre romanos y los bárbaros. Intercambiaban pieles, maderas, esclavos, aliados militares de Roma violentas, acosaban las fronteras del imperio y saqueaban aldeas. Los romanos reforzaron las fronteras. No supieron, eh, no supusieron un peligro hasta el siglo III, donde ya estos bárbaros se organizaron y empezaron a atacar el imperio romano. Eh, entonces vamos a ir viendo en este mapa o un esquema básicamente de cómo se va dando la decadencia final del Imperio Romano. A inicios del siglo III se inicia la grave crisis del imperio. ¿Cuáles son las causas? En el aspecto político tenemos mayor poder del ejército. Entonces, el poder quien realmente se le entregaba era el ejército. Este ejército ya por su mayor control, dominio de las armas, cree tener mayor autoridad sobre el orden jerárquico en cuestiones políticas. Luego tenemos lo que es la corrupción en el imperio, la política del bienestar, pan y circo, a los ataques bárbaros, que esta es la base fundamental, ¿no? En bárbaros, rapiñas o asentamientos. En esta parte, entre el mayor poder, la corrupción y la política, esto va a llevar a que se den los golpes de estados y esto va a crear un endeudamiento, va a haber deuda. La gran inestabilidad política. Sí, entonces esto va a dar entre el año 235 hasta el año 268 van a existir 30 emperadores. ¿Qué consecuencias va a traer ello? Este es por la parte política. Sí, entonces golpe de estados, endeudamiento, la gran inestabilidad política porque gobiernan 30 emperadores. En el aspecto económico, la difícil comunicación. Recuerde que en el mapa que hemos observado el extenso territorio que era el imperio. Entonces, la comunicación entre las autoridades seniles imperiales, no había una comunicación con el emperador por la difícil geografía creste, la no falta de comunicación, entonces lo que va a llevar una crisis económica, el estancamiento del comercio y la artesanía, la falta de esclavos, la subida de precios. Este estancamiento económico va a traer como consecuencias que Diocleciano saneó que va a buscar la forma de sanear la economía, va a incrementar. Diocleciano lo que hace es incrementar los impuestos porque estaban bien bajos, no había recaudación, entonces de alguna u otra manera ellos para poder estabilizarse económicamente es incrementar impuestos a la población. También va a hacer es reforzar lo que viene a ser las fronteras. Y en el caso de Constantino, se da el edicto de Milán,
que recuerde que Constantino va a aceptar la tolerancia religiosa, ¿sí? A la religión cristiana. Y entonces va a crear Constantino su capital, Bizancio. También va a reforzar la burocracia. Eh, Acá con el emperador Teodosio se va a dar la división del imperio entre sus hijos Honorio y Arcadio. Tanto sus hijos son los que se van a dividir el Imperio Romano de Oriente y que es Arcadio Constantinopla hasta el año 1453. El Imperio Romano de Occidente por parte de Honorio Roma. Luego se va a dar el Imperio de Occidente va a ser invadido por los hunos, ¿sí? Va a ser invadido por los hunos en el siglo IV y germanos, vándalos, alanos, visigodos, etcétera, ¿sí? Hasta el siglo V. Y ahí se vendría a dar lo que viene a ser el fin del Imperio Romano Occidente. Es en el año 476 que cae Rómulo Augustulo. Ahí termina lo que vendría a ser, ¿sí? Roma Occidente, la Edad Antigua. Y Roma Oriente va a perdurar hasta el año 1453. Entonces, chicos, seguimos la siguiente diapositiva. Vamos a ver cómo queda dividido Roma a finales del siglo IV. Acá tenemos, acá está entre los dos, Honorio y Arcadio, así como se va a dividir. Acá tenemos Imperio de Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Occidente finaliza en el año 476. Van a ser invadidos todo ¿sí? Por los germanos, empiezan a invadir. Mientras que Roma Oriental mantiene, perdurando hasta el año 1453. Acá tenemos cómo se va a ir dando lo que vienen a ser las conquistas o las invasiones. Nadie toca el Imperio Romano de Oriente, mientras que el Imperio Romano de Occidente se va. Acá tenemos los hunos que van ingresando, los ostrogodos, los burgundios, los alemanes, los francos, los britanos, los anglosajones, toda esta parte empieza, y los vándalos. Entonces, Roma queda reducido a este pequeño, que hoy en día, ¿no? Que está donde está el Vaticano. Esta parte va a ser respetada por el tema del Vaticano, porque ahí se encuentra la iglesia matriz del cristianismo. Y luego seguimos en la siguiente diapositiva. Entonces, podemos ver el esquema de los sistemas políticos de Roma. Entonces, ya, chicos, para ir finalizando, ¿no? ¿Cómo se fue dando el periodo de la civilización romana en estos tres periodos? Recuerda que el periodo existe tres, ¿no? Monarquía, república e imperio. En la monarquía estaba gobernado por un rey que era cargo selectivo y vitalicio. Hubo 7 reyes, 4 romanos, ¿sí? Y 4, acá me equivoqué al poner, es 4 o 3. Recuerda que eran 7, 4 mitológicos y 3 históricos. ¿Quién es el último histórico? ¿Sí? ¿Quién es el soberbio? Tarquino el soberbio. Luego tenemos en la etapa republicana. En la etapa republicana, recuerda que gobiernan dos cónsules, ¿sí? ¿Por qué? Acá ya no hay rey, sino que es el Senado quien empieza a nombrar los cónsules. Su mandato dura un año, dirigían el gobierno, mandaban el ejército. Ya en la etapa imperial, el emperador es la máxima autoridad, era un cargo vitalicio, dirige el gobierno y el ejército, era el máximo pontífice. Máximo presidía el Senado, dictaba las leyes, aprobaba los impuestos. Y en el tema, en las otras magistraturas, no hay nada de la monarquía, pero en la etapa republicana y en el imperio se ve, ¿no? Ahí tenemos los censores, eran responsables del censo ciudadano, tenemos los pretores, presidían los tribunales de justicia, ediles se ocupaban de los asuntos municipales y los cuestores se ocupaban de las finanzas.
En el sistema de elección magistratura, acá recuerda que solamente eran los patricios en la etapa de la monarquía. ¿Por quiénes eran patricios? Eran descendientes de los fundadores, los netos romanos. En la etapa republicana eran todos, ¿no? Porque ya recuerda que entre patricios y plebeyos, mediante las luchas, ellos habían obtenido cargos públicos, ¿sí? Entonces, todos los cargos eran votados en los comicios por los ciudadanos, ya había elección popular. En el tema del imperio, el emperador designaba a su sucesor. Acá ya no, sencillamente el emperador era quien elegía quién le iba a suceder al finalizar su mandato. En las asambleas, el Senado, tanto para las tres etapas, monarquía, república e imperio. El Senado dirigía la política exterior y aconsejaba sobre las leyes y el gobierno, formado por las familias más importantes y los antiguos cónsules. En los comicios ya vayan en la etapa republicana y el imperio, ¿no? Asamblea integrada por ciudadanos romanos que votaban las leyes, elegían a los magistrados. Entonces, chicos, ahí viene a ser ya lo que viene a ser la etapa final y se finaliza con el sistema político de Roma. Entonces, chicos, hasta acá hemos llegado a lo que viene a ser las tres etapas de Roma que hemos visto, ¿no? La parte más importante en la monarquía, en la república y del imperio. Bien, chicos, entonces hasta la próxima clase.